De acuerdo, de acuerdo. Pero me das paso para un tema fundamental en esta conversación y en toda esa lógica que es el público. Eh, eh, y desde el oficio del guionista sería muy chévere que usted nos cuente cómo se plantea entender y cómo tiene usted en cuenta al público al que quiere llegar y como productor, cómo involucra a estas audiencias desde el desarrollo de la idea, que yo sé que usted sí lo hace, porque no siempre realmente los productores solamente se lo preguntan al final cuando ya tienen la película lista y cuando van a entrar en la relación del negocio con el distribuidor y la exhibición y se dan cuenta que no tuvieron en cuenta un montón de elementos y de herramientas que habrían posibilitado un mejor desarrollo y unas rutas como más claras y atractivas para el mercado. Sí, ese es un tema bastante complejo, Adelfa, bastante complejo, porque finalmente, y hablo un poco desde lo que hago yo y desde mi experiencia, yo hago entretenimiento. O sea, el entretenimiento, yo tengo un expertise y una formación totalmente televisiva. Yo realmente soy un hombre de televisión que hace películas, pero realmente como que mi formación, incluso mi estética, muchas de las críticas que reciben mis películas de entretenimiento es que son televisión en cine. Y pues sí, claro, pues puesto que yo soy un tipo de televisión, o sea, yo no puedo desprenderme de mi naturaleza y de mi esencia. Y cuando trabajas en televisión y cuando trabajas para el entretenimiento, el público, eso que llamamos público, es todo. El entretenimiento no se puede dar el lujo de hacer contenidos de nicho, de hacer contenidos que excluyan público. Pero al ser todo, también es nada, porque ¿cómo le hablas a todo? ¿Cierto? Es bastante complicado hablarle al todo, hablarle al público masivo. Pues porque no, porque el público masivo es muchas cosas y al ser muchas cosas termina siendo nada. Entonces, definitivamente, creo que el primer referente al que debe atender el guionista es a él mismo. El primero que tiene que estar convencido, el primero que se tiene que emocionar con la historia y con el guión, el primero que se tiene que reír, si estamos hablando de una comedia, el primero que se tiene que conmover, si estamos hablando de una comedia romántica, el primero que se tiene que asustar, si estamos hablando de una película de horror, con la idea, es el autor. Porque finalmente en el entretenimiento uno vende emociones. La gente que asiste al entretenimiento compra emociones primarias. La gente que compra el entretenimiento quiere ir al cine o a que lo hagan reír, o a que lo asusten, o a que lo hagan suspirar, o a que lo sorprendan. Entonces está el horror, la comedia romántica y las películas de acción. Y esto aquí es emociones primarias. Y las emociones primarias están atravesadas por una verdad. O sea, cuando tú dices la verdad puedes emocionar. Si no dices la verdad, nunca vas a emocionar. Y la única forma de ser verdadero es teniendo un compromiso muy estrecho con su autoría. Y ahí es donde es fundamental el acompañamiento del productor, porque realmente quien debe pensar y preocuparse por el problema del público es el productor, no es el guionista. Y el productor debe tener una comunicación dialéctica e inteligente con su guionista para poder empezar a prever el tema del público desde el guión, pero sin traicionar las intenciones y la autoría del guión. Entonces, por ejemplo, y hablo un poco desde la experiencia mía, y muy pragmático como para ser muy claros. Por ejemplo, yo trato en mis películas de entretenimiento que no tenga algún tipo de contenido que me excluya público. Yo trato de que mis películas sean para todo público. Entonces, a veces de pronto una escena de sexo explícito puede implicar una exclusión de público o una escena de violencia agresiva
o una escena en la cual estoy atacando algún tipo de sensibilidad del público. Trato como de que la película esté blindada contra la posible exclusión o rechazo de ciertos públicos. Por ejemplo, para mí es muy importante el público infantil, porque en el entendido de que un niño que quiere ir a cine multiplicas por 3, porque el niño no solo va a ir a cine. Entonces, en primer lugar, trato después de que ya he desarrollado la idea, después de que ya he escrito un primer guión, atendiendo solamente a mi convicción, empiezo a revisar y a ver dónde encuentro, y eso lo hago en mi condición ya de productor, ¿sí? O cuando trabajo con guiones que escribo con otras personas, una vez escrito el guión empiezo a buscar dónde hay esas posibles alertas que me pueden excluir público y busco con el guionista o busco yo mismo alternativas creativas que resuelvan ese problema sin que implique la traición o el cambiar el rumbo de lo que estoy contando. Y luego viene un momento fundamental en esa relación con el público, y es la claridad narrativa cuando estás haciendo entretenimiento. Y un entretenimiento como el que hago yo, ojo, porque hablo desde lo que hago yo, que no agota las posibilidades del entretenimiento, pero pues hablo desde de lo que he hecho y de lo que sé hacer. Y en ese sentido, la claridad narrativa permite ese camino a la emoción. Muchas veces la gente, si estoy hablando mucho, me dices, Adelfa, No, está muy bien, siga, bueno, siga así. muchas veces se critica mucho, por ejemplo, el estereotipo. No se entiende que el estereotipo es una forma de facilitar la comunicación. Muchas veces, a veces también se critica la predictibilidad de la película. Y la predictibilidad también, en ciertas ocasiones y bien manejadas, representa un elemento facilitador de la comunicación. Es curioso y es bien sintomático que, por ejemplo, en el teatro isabelino, en el teatro de la época de Shakespeare, antes de las obras de teatro había uno que se llamaba el prólogo. Y el prólogo consistía en un actor o el director de la compañía salía y le hablaba al público y le decía: buenas noches, gracias por venir al espectáculo. Esta obra se llama Romeo y Julieta y trata sobre dos muchachos que pertenecían a familias que se odiaban, pero se enamoraron, tratan de salir adelante con su amor, pasa esto, pasa aquello y al final mueren. Y le decía: ahora sí, disfruten del espectáculo. O sea, cuando ya conocían la trama, se podían abandonar a ese ejercicio de catarsis que es el reconocimiento. Yo sé, mi querida Alfa, que a usted le gusta bailar y que le gusta la salsa. ¿Qué le gusta bailar a usted? Los que Lo ya que se sabe. conozco, lo que conozco, sí, Usted sabe señor. que aquí es donde yo hago este paso de agua. O cuando los niños quieren que les cuenten cuentos, ¿cuáles cuentos le tienen que contar uno? Los que le ha contado 50,000 veces. O cuando ven películas, se ven El Rey León 80 veces y todas veces las disfrutan. Y no es que tengan problemas de comprensión. Lo que pasa es que están en un ejercicio puramente lúdico y los ejercicios de catarsis son ejercicios de reconocimiento, no de conocimiento. Entonces, en ese contacto con el público es fundamental la claridad narrativa. Que el público no tenga que hacer ningún esfuerzo para conocer los personajes y para seguir la trama. Evidentemente hay otras formas de cine necesarias, importantes, fundamentales, en los cuales el juego es otro, donde a lo que se apuesta es a la complejidad, al distanciamiento, a otras cosas. En el caso del entretenimiento y de la emoción que conlleva el entretenimiento, estamos buscando identificación y esa se logra mediante la verdad del autor y mediante la claridad narrativa. Y por supuesto, en esa ecuación con el público viene otra cosa en la cual nuestra cinematografía es bastante deficiente, y es en todo el trabajo de promoción y mercadeo. Yo conozco trágicos ejemplos de películas colombianas excelentes que pasaron sin pena ni gloria por un deficiente trabajo de promoción y mercadeo.